En el calor abrasador del desierto de Chihuahua, Esperanza Reyes pasaba otro día más soportando las miradas despreciativas de su familia. A sus 23 años, llevaba el peso de 4 embarazos perdidos y el estigma de ser considerada estéril, una maldición en su pequeña comunidad. Su padre, Gustavo Reyes, un comerciante de influencia local, ocultaba a su hija como si fuera una vergüenza, relegándola a tareas serviles en la parte trasera de su casa. Esperanza había sido hermosa una vez, con ojos color ámbar y una sonrisa que iluminaba las habitaciones, pero años de pena habían curvado su espalda y apagado su mirada. Las cicatrices de su último parto fallido cruzaban su vientre como un recordatorio permanente de su fracaso como mujer. Su esposo, Ramón Vega, un hombre 20 años mayor que ella, había dejado de visitarla en sus aposentos hacía más de un año, prefiriendo gastar su dinero en las cantinas y con otras mujeres. Aquella mañana de junio de 1872, Esperanza preparaba el desayuno cuando escuchó a su padre y a su esposo hablando en voz baja en el estudio. Se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta, su corazón latiendo con fuerza. «Ya no puedo mantenerla», declaró Ramón, su voz áspera por el tabaco y el tequila de la noche anterior. «Una esposa que no da hijos no es esposa. Es un gasto inútil». El padre de Esperanza suspiró pesadamente. «¿Qué propones entonces?» «Es mi hija, Ramón, por defectuosa que sea. El comerciante americano, Johnson, necesita una sirvienta para su expedición al norte. Ofrece 200 pesos. Puedes decir que ha muerto de fiebre. Nadie preguntará demasiado». Esperanza se cubrió la boca para no gritar. Su propio padre y su esposo, planeando venderla como si fuera ganado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba a su padre considerar la oferta. 300 pesos, dijo finalmente Gustavo. Y la mitad de la mula que te presté el mes pasado. Hecho, respondió Ramón, y el sonido del apretón de manos selló el destino de Esperanza. Esa noche, mientras la casa dormía, Esperanza recogió lo poco que podía llevar consigo. Un chal que había sido de su abuela Carmela. Un pequeño frasco con semillas de plantas medicinales que su abuela le había enseñado a usar. Un cuchillo de cocina y el poco dinero que había logrado esconder a lo largo de los años. No tenía plan. Solo sabía que debía huir antes del amanecer, cuando el americano Johnson vendría a recogerla. La oscuridad del desierto era aterradora, pero menos que el futuro que le esperaba si se quedaba. Caminó toda la noche, guiándose por las estrellas como le había enseñado un viejo peón de la hacienda. Al amanecer, se ocultó entre unas rocas para descansar y beber un poco del agua que llevaba. Desde su escondite, pudo ver a lo lejos el polvo levantado por varios jinetes. La estaban buscando. Durante 3 días, Esperanza avanzó hacia el norte, comiendo cactus y bebiendo el rocío de la mañana cuando su agua se acabó. Sus pies sangraban, su piel se quemaba bajo el sol implacable, y sus labios se agrietaban por la deshidratación. En la tarde del tercer día, una tormenta de arena la sorprendió. Desorientada y exhausta, Esperanza se refugió bajo un saliente rocoso, pero el viento cambiante la cubrió parcialmente de arena. Cuando la tormenta amainó, Esperanza intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. El mundo giraba a su alrededor, y la fiebre comenzaba a nublar su mente. «Abuela Carmela», susurró, recordando las historias que su abuela le contaba sobre sus propios antepasados, que tenían sangre indígena. «Ayúdame a encontrar mi camino». Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró hasta un pequeño arroyo seco, esperando que el agua regresara con las lluvias. Allí, bajo un mezquite retorcido, Esperanza cerró los ojos, segura de que el desierto reclamaría su vida. No supo cuánto tiempo pasó inconsciente. Un ruido la despertó, el suave relincho de un caballo. A través de sus párpados entreabiertos, vio una figura que se acercaba cautelosamente. Un hombre alto, de piel cobriza y cabello negro recogido con una banda roja. Llevaba ropas de cuero y un rifle colgado a la espalda. Un apache. Esperanza había escuchado historias terribles sobre los apaches, relatos de ataques a caravanas y pueblos. Quiso gritar, pero su garganta estaba tan seca que apenas emitió un gemido. El hombre se arrodilló junto a ella, estudiándola con ojos oscuros e intensos.
Dijo algo en un idioma que ella no entendía. Y luego, para su sorpresa, habló en un español rudimentario. Mujer mexicana, muy enferma, venir conmigo. Esperanza intentó protestar, pero el apache la levantó como si no pesara nada y la colocó sobre su caballo. Mientras cabalgaban, ella fluctuaba entre la conciencia y la inconsciencia, notando solo fragmentos del paisaje cambiante. Montañas lejanas, un cañón estrecho, un arroyo con agua real, brillante bajo el sol. Cuando finalmente se detuvieron, Esperanza vio un pequeño campamento con varias viviendas cónicas hechas de pieles y ramas. Mujeres con vestidos largos y coloridos levantaron la vista de sus tareas. Niños de diferentes edades dejaron de jugar para observarla. El apache la bajó del caballo y la llevó hasta una de las viviendas más grandes. Dentro, una anciana mezclaba algo en un cuenco de barro. Al verlos entrar, la mujer habló rápidamente en apache. El hombre respondió, señalando a Esperanza y haciendo gestos que indicaban enfermedad. La anciana asintió y señaló una estera en el suelo. Con cuidado, el hombre depositó a Esperanza sobre la estera. La anciana se acercó, tocando su frente ardiente y examinando sus pies lacerados. Con gestos, indicó al hombre que saliera. Luego, con manos gentiles pero firmes, comenzó a quitar la ropa sucia y rasgada de Esperanza, reemplazándola con una camisa suave de gamuza. Durante días, Esperanza flotó entre la vida y la muerte. La anciana, a quien los demás llamaban Nahlin Ye, le daba infusiones amargas y aplicaba cataplasmas en sus heridas. El hombre que la había encontrado, cuyo nombre era Naiche, venía regularmente a ver su progreso. Esperanza aprendió que significaba aquel que busca, un guerrero respetado que había perdido a su esposa y a su hijo pequeño por la viruela 2 inviernos atrás. Una mañana, Esperanza despertó sintiéndose más fuerte. La fiebre había cedido y pudo sentarse por primera vez. Nahel Indeye sonrió al verla mejorar y le ofreció un cuenco con un caldo espeso y nutritivo. Mientras comía, una niña pequeña, de unos 5 años, entró tímidamente en la vivienda. Se quedó mirando a Esperanza con grandes ojos curiosos. «Dasoda haoji», dijo la niña, pronunciando cuidadosamente cada sílaba. Esperanza la miró confundida. «Dasoda haoji», repitió la niña, señalándose a sí misma. «Mi nombre». «Esperanza», respondió ella, señalándose a su vez. La niña intentó repetir el nombre, pero salió como Espana. Ambas rieron, y ese pequeño momento de conexión fue como un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto a Esperanza durante tanto tiempo. En los días siguientes, a medida que recuperaba sus fuerzas, Esperanza comenzó a aprender el idioma apache con la ayuda de Dasoda Haoji. La niña resultó ser huérfana, recogida por Naiche después de que su familia muriera en un enfrentamiento con soldados mexicanos. A pesar de su corta edad, Dasoda Haoji mostraba una inteligencia vivaz y una curiosidad insaciable. Pronto, otros niños del campamento comenzaron a visitar a Esperanza. Entre ellos estaba Tarak, un niño de 9 años con una pierna malformada desde el nacimiento, y Quileya, una adolescente silenciosa de 13 años que había quedado muda tras presenciar la muerte violenta de sus padres. Esperanza se encontró adoptando el papel de cuidadora, contándoles historias en su español mezclado con palabras apaches y enseñándoles canciones de su infancia. Naiche observaba estas interacciones con interés creciente. Una tarde, mientras Esperanza ayudaba a Nahlin Die a clasificar hierbas medicinales, él se acercó con un regalo. Un pequeño cuchillo para cortar plantas, con mango de hueso tallado. «Para ti», dijo en su español mejorado. «Vi que conoces plantas, como Nahlin Die». Esperanza tomó el cuchillo, conmovida por el gesto. «Gracias, mi abuela me enseñó, ella tenía sangre indígena». Naiche asintió, como si eso explicara algo importante. «Tu sangre recuerda, por eso vives donde otros mueren en el desierto». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el campamento, Esperanza se dio cuenta de que llevaba semanas sin pensar en su antigua vida. Aquí, entre personas a quienes se suponía que debía temer, había encontrado más amabilidad que en su propio hogar. Nadie la miraba con desprecio por no poder tener hijos,
Nadie la llamaba inútil o defectuosa. Su habilidad para aprender rápido el idioma, su conocimiento de plantas medicinales, su paciencia con los niños, todo era valorado. El verano avanzó, y con él, la integración de Esperanza en la vida diaria apache. Aprendió a preparar el tesguino, una bebida fermentada de maíz que se usaba en ceremonias. Na Lin-ye le enseñó a identificar nuevas plantas medicinales del desierto, complementando el conocimiento que había heredado de su abuela. Con la ayuda de las mujeres, confeccionó su primer vestido apache, decorándolo con cuentas en patrones que Quileya le ayudó a diseñar. Una mañana, mientras Esperanza recogía agua del arroyo con otras mujeres, escucharon cascos de caballos acercándose. Los guerreros que montaban guardia dieron la alarma. Todos corrieron de regreso al campamento. Desde la entrada de la vivienda de Na Lin-ye, Esperanza vio con horror quiénes eran los visitantes. Ramón, su padre y 3 hombres más, uno de ellos el americano Johnson. Naiche y otros guerreros se enfrentaron a los visitantes, impidiéndoles entrar al campamento. Esperanza no podía escuchar lo que decían, pero vio a Ramón señalar en dirección al campamento, claramente exigiendo algo. Su corazón se aceleró. Habían venido por ella. Na Lin-ye tomó a Esperanza del brazo y la llevó al interior de la vivienda. «Esconder», dijo en su español rudimentario. «Hombres malos». Pero Esperanza ya no era la mujer asustada que había huido en la noche. Respiró profundamente y salió. Caminó con la cabeza alta hasta donde Naiche y los otros guerreros mantenían a raya a los visitantes. Ramón la vio, y su rostro se contorsionó de rabia. Ahí está la perra traidora, viviendo con salvajes como una cualquiera. «Soy libre aquí», respondió Esperanza con voz firme. «No soy propiedad de nadie. No iré contigo». «Eres mi esposa ante Dios y la ley», gritó Ramón. «Y te llevaré de regreso, aunque sea arrastrándote». Naiche dio un paso adelante, su mano en el cuchillo a su cintura. «Ella elige quedarse. Vete». El americano Johnson escupió al suelo. «Mira, indio, pagué buen dinero por esta mujer. Es mía por derecho de compra». Un murmullo de indignación recorrió a los apaches presentes que entendían español. Naiche tradujo para los demás, y la tensión aumentó visiblemente. «Nadie compra personas aquí», dijo Naiche, su voz peligrosamente baja. «Última advertencia. Irse ahora». Gustavo Reyes, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Hija, es suficiente de este juego. Has deshonrado a tu familia. Ven con nosotros ahora y quizás tu esposo te perdone». Esperanza miró a su padre, el hombre que la había vendido como si fuera ganado. Luego miró a Ramón, que la observaba con una mezcla de lujuria y rabia. Finalmente miró a Johnson, cuyos ojos fríos la evaluaban como mercancía. «Mi familia está aquí ahora», declaró, colocándose junto a Naiche. «Con personas que me respetan, que valoran lo que puedo ofrecer, no donde se me vende por unos pesos y media mula». Los ojos de su padre se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que ella había escuchado aquella conversación. Ramón, furioso, desenfundó su pistola. «Si no puedo tenerte, nadie lo hará». Todo sucedió muy rápido. El disparo. Naiche empujando a Esperanza fuera del camino. La flecha de otro guerrero atravesando el hombro de Ramón. Los visitantes retrocediendo hacia sus caballos. Los gritos de Gustavo Reyes mientras arrastraba a Ramón herido. Las amenazas de volver con soldados. Cuando el polvo se asentó, Esperanza se encontró temblando en los brazos de Naiche. «Volverán», susurró, «y nos encontrarán preparados», respondió él. «El jefe ha decidido. Moveremos el campamento mañana a las montañas, lugar seguro». Esa noche, mientras el campamento se preparaba para la partida, Na Lin-ye llamó a Esperanza a su vivienda. La anciana había preparado un brebaje especial en un cuenco de cerámica pintada. «Para tu espíritu», explicó, ofreciéndole la bebida. «Ver camino». Esperanza bebió el líquido amargo. Esa noche tuvo sueños vívidos de su abuela Carmela, quien le mostraba un sendero que ascendía por montañas escarpadas hasta un valle verde y protegido. En el sueño, Esperanza caminaba con niños a su lado y un hombre alto que la miraba con respeto y amor. Al amanecer, mientras desmantelaban el campamento, Esperanza compartió su sueño con Na Lin-ye.
La anciana sonrió. Medicina buena, dijo. Muestra verdadero camino del corazón. El viaje a las montañas fue arduo pero hermoso. Esperanza montaba con Dasoda Oji delante de ella. La niña señalando águilas y explicando nombres de lugares en apache. Naiche cabalgaba cerca, vigilante pero también compartiendo historias sobre las tierras que atravesaban, territorios sagrados de su pueblo desde tiempos inmemoriales. El nuevo campamento se estableció en un valle alto, protegido por acantilados y con un manantial cristalino. Las viviendas se reconstruyeron y la vida se reorganizó con la eficiencia de quienes están acostumbrados a moverse con las estaciones. Un mes después del traslado, durante una noche de luna llena, se celebró una ceremonia para dar gracias a los espíritus por la seguridad del nuevo hogar. Esperanza participó ayudando a preparar alimentos rituales bajo la guía de Na Lin-ye. Durante la danza alrededor del fuego, Naiche se acercó a ella. «Tu cabello», dijo señalando las trenzas adornadas con cuentas que Quileya le había ayudado a hacer. «Hermoso». «Gracias», respondió Esperanza, sintiendo un calor que no venía del fuego. «Quiero mostrarte algo mañana», continuó él. «Lugar especial». Al día siguiente, Naiche llevó a Esperanza a una cueva oculta en la ladera de la montaña. El interior estaba iluminado por la luz que se filtraba a través de una grieta en el techo. En las paredes, antiguas pinturas mostraban figuras humanas, animales y símbolos abstractos. Antepasados dejaron mensajes, explicó Naiche, para recordarnos quiénes somos. Esperanza tocó reverentemente las pinturas. Son hermosas. Como tú, dijo Naiche simplemente. Esperanza lo miró, sorprendida por la declaración directa. En los meses que llevaba con los apaches, había aprendido que no eran dados a expresiones floridas de emoción como los mexicanos. «Naiche», comenzó ella, insegura de cómo responder. «No necesitas decir nada», interrumpió él. «Solo quería que supieras. Te veo, tu fuerza, tu bondad con los niños, tu respeto por nuestras costumbres. No eres huésped ahora, eres familia». El otoño llegó, pintando las montañas de rojo y oro. Esperanza había asumido el papel de ayudante de Na Lin-ye, aprendiendo cada día más sobre la medicina apache. Su reputación como curandera crecía, especialmente después de haber tratado con éxito a un guerrero con una herida infectada que todos temían que lo llevaría a la muerte. Los niños la seguían a todas partes. Dasoda Oji la llamaba Shan Madre, una mezcla de apache y español que significaba madre querida. Tarak había comenzado a usar una muleta que Esperanza le había ayudado a tallar, permitiéndole mayor independencia. Incluso Quileya, la adolescente muda, había comenzado a comunicarse a través de un lenguaje de señas que desarrollaron juntas. Una tarde, mientras Esperanza enseñaba a las niñas a tejer cestas junto al arroyo, Na Lin-ye llegó con noticias urgentes. Exploradores habían avistado soldados mexicanos y americanos acercándose, guiados por Ramón y Johnson. El campamento se preparó para la defensa. Las mujeres, niños y ancianos se ocultaron en cuevas altas, mientras los guerreros tomaban posiciones estratégicas. Esperanza se negó a esconderse, insistiendo en quedarse con Na Lin-ye para atender a posibles heridos. Al anochecer, los primeros disparos rompieron el silencio de las montañas. La batalla fue breve pero intensa. Los apaches, conocedores del terreno y protegidos por la oscuridad, llevaron a los atacantes a una trampa, en un desfiladero estrecho. Allí, las rocas que habían preparado para rodar desde lo alto causaron confusión y bajas. Esperanza trabajó incansablemente junto a Na Lin-ye, tratando heridas y preparando medicinas. Un guerrero joven llegó cargando a Naiche, quien había recibido un disparo en el costado. «No profundo», dijo Na Lin-ye tras examinar la herida, «pero necesita medicina fuerte». Esperanza recordó una preparación que su abuela usaba para heridas de bala, una mezcla de hierbas que ayudaba a expulsar el metal y prevenía la corrupción de la carne. Con manos firmes, extrajo la bala y aplicó el ungüento. Durante toda la noche, permaneció junto a Naiche, cambiando compresas y asegurándose de que la fiebre no subiera. Al amanecer, él abrió los ojos. «Viniste del desierto como visión», murmuró, tomando su mano. «Ahora salvas mi vida».
Tú salvaste la mía primero, respondió ella, apretando su mano. Estamos en equilibrio. Los atacantes se retiraron con varias bajas. Entre los muertos estaba Johnson, el americano que había intentado comprar a Esperanza. Ramón había escapado herido. Uno de los cautivos reveló que las autoridades mexicanas habían prometido una recompensa por la captura o muerte de la mujer renegada que vivía con los apaches, acusándola falsamente de haber matado a su esposo y huido. La noticia entristeció a Esperanza. Nunca podría regresar a territorio mexicano sin arriesgar su vida. El jefe del grupo, un hombre mayor llamado Victorio, la convocó para discutir la situación. Mujer mexicana trae problemas, dijo Victorio sin hostilidad, simplemente constatando un hecho. Pero también trae medicina buena, salva guerreros, cuida niños sin madre, consejo debe decidir. Durante 3 días, el consejo tribal debatió. Algunas voces pedían que Esperanza fuera escoltada a otro territorio, lejos de su gente pero también de quienes la perseguían. Otros, incluido Naiche, argumentaban que se había ganado el derecho a quedarse, que era una de ellos en espíritu y no en sangre. Finalmente, la decisión recayó en la propia Esperanza. Victorio la llamó ante el consejo. ¿Qué elige mujer mexicana? ¿Ir a lugar seguro lejos? ¿O quedarse sabiendo que trae peligro? Esperanza miró a los rostros que la rodeaban. Na Lin-ye, quien le había enseñado medicina y tratado como a una hija. Los niños, especialmente Dasoda Haoji, Tarak y Kileya, que habían sanado su corazón. Y Naiche, aún débil por su herida, pero cuyos ojos no ocultaban lo que sentía por ella. Elijo quedarme, dijo con voz clara, pero no como mujer mexicana, como una de ustedes. Si me aceptan, este es mi hogar ahora. Estos son mi familia. Esta es mi vida. Un murmullo recorrió el consejo. Victorio asintió lentamente. Necesitas nombre nuevo entonces, nombre apache. Na Lin-ye se adelantó, colocando una mano en el hombro de Esperanza. Ishton Vita Eshke, dijo. Mujer que renace del desierto. El nombre fue aceptado con aprobación general. Esa noche se celebró una ceremonia especial. Esperanza, ahora Ishton Vita Eshke, fue marcada con pintura sagrada. Recibió regalos simbólicos, un cuchillo para defenderse, una bolsa de medicinas para sanar y semillas para cultivar. Cuando llegó el turno de Naiche, él le ofreció un collar de turquesas. Para la mujer que elegí, dijo ante todos, si ella me elige a mí. El silencio cayó sobre la asamblea. Era inusual que una propuesta tan importante se hiciera públicamente. Ishton Vita Eshke tomó el collar y lo sostuvo un momento. Te elijo, respondió simplemente. Como compañero, como familia. La celebración duró hasta el amanecer. Bajo las estrellas, Naiche y Ishton Vita Eshke compartieron historias de sus vidas pasadas y sueños para el futuro. Él le habló de su esposa fallecida, Tulé, y de su hijo pequeño, a quienes honraría siempre. Ella le contó de su abuela Carmela, de las semillas que había salvado, de los 4 hijos que había perdido antes de nacer. Quizás los espíritus nos dan otra oportunidad, dijo Naiche, tocando suavemente su rostro, para crear vida, para ser familia. Quizás, respondió ella, aunque los años de fracasos la habían convencido de su esterilidad. Pero, incluso sin hijos propios, ya tenemos familia aquí. 3 lunas después de la ceremonia, Ishton Vita Eshke notó un cambio en su cuerpo. Su sangre mensual no llegó. Sus pechos se volvieron sensibles. Olores que nunca antes la habían molestado ahora le provocaban náuseas. Al principio no quiso albergar esperanzas. Había experimentado retrasos antes, solo para sufrir la decepción de la sangre que finalmente llegaba. Pero cuando los síntomas persistieron, Na Lin-ye la examinó. Vida crece dentro, confirmó la anciana, sus ojos brillantes. Fuerte, buena medicina. Ishton Vita Eshke lloró entonces, no de miedo como en sus embarazos anteriores, sino de alegría mezclada con incredulidad. Cuando le dio la noticia a Naiche, él la levantó en el aire y giró con ella, su habitual reserva olvidada en un momento de pura felicidad. Los espíritus te trajeron del desierto por una razón, dijo él. Ahora lo entiendo. El embarazo avanzó sin complicaciones. A diferencia de sus experiencias anteriores, Ishton Vita Eshke se sentía fuerte y saludable.
Nah Lindye atribuyó esto a la medicina apache, al aire puro de las montañas y a la ausencia del miedo constante que había vivido con Ramón. En la primavera siguiente, mientras los árboles florecían y los arroyos corrían llenos con el deshielo, Ishton Bita Eshke dio a luz a una niña. El parto fue largo pero sin peligro, con Nah Lindye y las mujeres del campamento asistiéndola. Cuando finalmente sostuvo a su hija en brazos, el círculo de vida que creía roto se completó. Lala Koleye, susurró, nombrando a la niña, aquella que trae esperanza, en apache. 2 semanas después del nacimiento, mientras Ishton Bita Eshke amamantaba a Lala Koleye fuera de su vivienda, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. Naiche y otros guerreros se prepararon para defender el campamento, pero pronto se hizo evidente que estos visitantes eran diferentes. Una bandera blanca ondeaba sobre ellos. Para sorpresa de todos, el grupo estaba encabezado por Gustavo Reyes, el padre de Esperanza. Venía acompañado solo por 2 hombres desarmados y un intérprete. Bajo la vigilancia de los guerreros, se le permitió acercarse al campamento. Cuando vio a su hija con un bebé en brazos, el anciano pareció envejecer 10 años en un instante. «Esperanza», dijo, su voz quebrada. «Mi hija». «Ishton Bita Eshke ahora», respondió ella con calma. «¿Qué buscas aquí, padre?» Gustavo Reyes se arrodilló, un gesto impensable para un hombre de su orgullo. «Perdón», dijo simplemente. «He venido a traer noticias y a pedir perdón». Naiche se colocó protectoramente junto a su familia, pero Ishton Bita Eshke le indicó con un gesto que permitiera hablar a su padre. «Ramón está muerto», continuó Gustavo. «La herida se infectó. Antes de morir confesó muchas cosas. Cómo te maltrataba, cómo te culpaba por no dar hijos cuando los médicos le habían dicho que era él quien no podía engendrar». Ishton Bita Eshke miró a su hija, la prueba viviente de que la culpa nunca había sido suya. Una paz que nunca había conocido la invadió. «También he venido a advertirte», añadió Gustavo. «Las autoridades han abandonado la búsqueda. Creen que moriste en el desierto. Es mejor que siga siendo así. Si alguna vez regresas, tu vida estaría en peligro». «No tengo intención de regresar», respondió Ishton Bita Eshke. «Mi hogar está aquí ahora». Gustavo miró a su alrededor, al campamento ordenado, a los niños que jugaban, a los guerreros vigilantes. Finalmente miró a Naiche. «¿La tratas bien?», preguntó directamente. «Con respeto», respondió Naiche. «Como merece». Gustavo asintió lentamente. «Es más de lo que nosotros hicimos». Antes de partir, Gustavo entregó a su hija un paquete envuelto en tela. Dentro había el rosario de plata que había pertenecido a la abuela Carmela, junto con cartas y documentos. «Tu herencia», explicó. «Lo que siempre debió ser tuyo. Úsalo como quieras». Después de la partida de su padre, Ishton Bita Eshke examinó los documentos. Entre ellos había escrituras de una pequeña parcela de tierra que su abuela Carmela había poseído, ahora legalmente transferida a su nombre. También encontró cartas donde su abuela hablaba de sus orígenes mixtos, con una bisabuela apache que había sido capturada y civilizada por colonos españoles. «La sangre recuerda», murmuró, recordando las palabras de Naiche cuando la encontró en el desierto. Los años pasaron con una dulzura que Ishton Bita Eshke nunca había creído posible. Lala Koleye creció fuerte y saludable, una niña de ojos brillantes que combinaba la intensidad de su padre con la compasión de su madre. 2 años después de su nacimiento, Ishton Bita Eshke dio a luz a un niño, Tajasa, viento valiente. La familia que nunca pensó tener ahora florecía a su alrededor. El campamento se había convertido en un asentamiento más permanente. Con las habilidades de Ishton Bita Eshke como curandera, pronto comenzaron a llegar personas de otros grupos, apache y no apache, buscando tratamiento. Su reputación creció, especialmente después de haber ayudado a contener una epidemia de fiebre que amenazaba a varias comunidades. Dasoda Haoji, ahora una joven de 12 años, se había convertido en la aprendiz de Ishton Bita Eshke, mostrando un talento natural para la medicina. Tarak, el niño con la pierna malformada, había desarrollado habilidades extraordinarias como tallador de madera, creando figuras que se intercambiaban con otros grupos por suministros. Kileya, quien había permanecido muda durante años,
Comenzó a hablar nuevamente después del nacimiento de Lala Koleye, como si la nueva vida hubiera desbloqueado algo en su interior. Una tarde de verano, 5 años después de que Ishton Bita Eshke llegara al desierto casi muerta, una comitiva inusual se acercó al asentamiento. Eran representantes de varias bandas apache, acompañados por un hombre con vestimenta de médico americano. El médico, Dr. Thomas Wilkins, explicó que estaba documentando prácticas medicinales de los pueblos nativos para un estudio. Había oído hablar de la curandera mexicana apache, que combinaba conocimientos de ambas tradiciones con resultados extraordinarios. No busco robar sus secretos, aclaró el Dr. Wilkins, consciente de las justificadas sospechas, sino aprender y documentar, con su permiso, para que estas prácticas no se pierdan. Después de consultar con el Consejo Tribal y con Naiche, Ishton Bita Eshke accedió a compartir ciertos conocimientos, especialmente aquellos relacionados con fiebres y heridas, condiciones que afectaban a todas las personas independientemente de su origen. Durante varias semanas, el Dr. Wilkins observó y documentó. Quedó particularmente impresionado con un tratamiento para heridas infectadas que combinaba una técnica de drenaje apache con hierbas que la abuela de Ishton Bita Eshke había usado. En mis años de práctica médica, nunca he visto recuperaciones tan rápidas, confesó. La ciencia moderna tiene mucho que aprender de estos métodos ancestrales. Antes de partir, el médico hizo una oferta sorprendente. Había fundado una pequeña clínica en un asentamiento mixto cercano, donde atendía a personas de todas las procedencias. Invitó a Ishton Bita Eshke a visitarla periódicamente, para intercambiar conocimientos y atender juntos a pacientes. Sería un puente entre mundos, sugirió, un lugar donde la medicina no reconoce fronteras. La propuesta generó debate en el consejo. Algunos temían que fuera una trampa. Otros veían una oportunidad de establecer relaciones más pacíficas con los asentamientos cercanos. Finalmente, Victorio, ahora un anciano respetado, dio su opinión. Ishton Bita Eshke cruzó de un mundo a otro, dijo. Ahora puede ser puente para otros, con guerreros que la protejan, con ojos siempre alertas. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Ishton Bita Eshke. Cada luna llena, acompañada por Naiche y 2 guerreros más, visitaba la clínica del Dr. Wilkins. Llevaba medicinas preparadas en el asentamiento y regresaba con suministros médicos que no podían fabricar, como vendajes limpios y ciertos instrumentos. La primera vez que atendió a un paciente mexicano, un joven trabajador con una mano aplastada por un accidente, sintió un nudo en la garganta. El hombre la miró con desconfianza inicial al ver sus ropas y adornos apaches. Pero cuando habló con él en español fluido y trató su herida con habilidad, la gratitud reemplazó al recelo. Nunca pensé que diría esto, confesó el joven. Pero gracias, señora Apache. Mexicana y Apache, corrigió ella con una sonrisa. Como tu mano será mexicana y funcional nuevamente, si sigues mis instrucciones. La noticia de la curandera que caminaba entre 2 mundos se extendió. Pronto, la clínica en los días de luna llena se llenaba de personas de diversas procedencias, colonos, mexicanos, apaches, comanches, e incluso algunos oficiales del ejército americano que preferían el tratamiento discreto al reporte oficial de sus heridas. En una de estas visitas, Ishton Bita Eshke se sorprendió al ver entre los pacientes a una mujer que reconoció, María Elena Vega, la hermana menor de Ramón, su difunto esposo. María Elena había venido con su hijo de 7 años, quien sufría de fiebres recurrentes que ningún médico había logrado controlar. El reencuentro fue tenso inicialmente. María Elena había creído, como todos, que Esperanza había muerto en el desierto. Verla viva, saludable y claramente respetada, vestida con ropas apaches pero hablando un español perfecto, desafiaba todo lo que le habían contado. Mi hermano dijo que eras estéril, murmuró María Elena, mirando desconcertada a Lala Koleye, quien ayudaba a su madre organizando hierbas. Tu hermano era el estéril, respondió Ishton Bita Eshke sin rencor, mientras examinaba al niño febril, como confirman mis hijos. Durante el tratamiento del niño, que requirió varias visitas, las 2 mujeres reconstruyeron una relación que nunca había tenido oportunidad de florecer.
María Elena confesó que siempre había desaprobado el trato que su hermano daba a Esperanza, pero como mujer joven y soltera, no había tenido voz en la familia. Después de que desapareciste y Ramón murió, me casé con Antonio, un hombre bueno, explicó. Pero la familia nunca me perdonó por defender tu memoria cuando decían que eras una traidora que huyó con salvajes. Y ahora sabes que tenían razón, respondió Ishton Vita Eshke con una sonrisa irónica. Huí y encontré mi hogar entre quienes otros llaman salvajes. María Elena observó la interacción entre Ishton Vita Eshke y Naich. El respeto mutuo evidente en cada gesto, la confianza en cada mirada. Encontraste lo que toda mujer merece, dijo finalmente. Respeto. Valor por lo que eres, no por lo que se espera que seas. El niño se recuperó completamente bajo el cuidado de Ishton Vita Eshke. Antes de regresar a su hogar, María Elena entregó a su antigua cuñada un pequeño paquete. Pertenecía a la tía Luisa, que murió el invierno pasado. Siempre dijo que debería ser tuyo. Dentro había un antiguo libro de remedios herbales, con anotaciones en los márgenes que combinaban conocimiento español e indígena, recopilado por generaciones de mujeres de la familia. Era un tesoro de sabiduría que Ishton Vita Eshke había creído perdido para siempre. La sangre recuerda, dijo, repitiendo las palabras que se habían convertido en un mantra personal. Y el conocimiento sobrevive. En los años siguientes, Ishton Vita Eshke compiló su propio libro de conocimientos medicinales, combinando lo aprendido de su abuela, de Na Lin Ye, del Dr. Wilkins, y de su propia experiencia. Lo escribió en 3 idiomas, español, apache, y ahora también en inglés, que había aprendido en sus visitas a la clínica. A medida que los tiempos cambiaban y la presión sobre el territorio apache aumentaba, el libro se convirtió en algo más que un compendio médico. Era un testimonio de la posibilidad de integración, de respeto mutuo, de conocimiento compartido. Era la prueba de que los puentes entre mundos no solo eran posibles, sino necesarios. Una tarde, 10 años después de haber sido encontrada moribunda en el desierto, Ishton Vita Eshke se sentó fuera de su vivienda, observando a sus hijos jugar con los otros niños del asentamiento. Lala Koleye, ahora una joven de 9 años, mostraba el mismo don para las plantas medicinales que su madre. Tajasa, de 7, tenía la habilidad de su padre para rastrear y observar la naturaleza. Naiche se sentó junto a ella, su presencia tan sólida y reconfortante como siempre. ¿Piensas en el pasado?, preguntó, notando su mirada contemplativa. Pienso en caminos, respondió ella, en cómo algunas veces debemos perdernos completamente para encontrarnos. Nah Lin Ye, ahora una anciana venerable que había sobrevivido a la mayoría de sus contemporáneos, se acercó apoyada en un bastón tallado por Tarak. Se sentó con ellos, su rostro arrugado por los años, pero sus ojos tan agudos como siempre. Cuando te trajo del desierto, dijo señalando a Naiche, pensé que morirías en la noche, demasiado débil, pero el espíritu dentro de ti, fuerte como el águila. Tuve buenos maestros, respondió Ishton Vita Eshke, tomando la mano de la anciana, y una nueva familia que me dio razones para vivir. Dasoda Haoji, ahora una joven mujer de 17 años y la asistente principal de Ishton Vita Eshke, se unió a ellos trayendo el libro de medicinas que estaban actualizando con nuevos descubrimientos. Maestra, dijo, usando el término cariñoso que había adoptado, el Dr. Wilkins envió un mensaje. Vendrá con semillas de plantas del este que podrían crecer aquí. Ishton Vita Eshke asintió, agradecida por la constante expansión de posibilidades. La clínica que había comenzado como un experimento se había convertido en un centro de curación reconocido, donde personas de diversos orígenes buscaban tratamiento y donde varios jóvenes, apache y no apache, aprendían el arte de la medicina integradora. Esa noche, mientras la luna iluminaba el asentamiento, Ishton Vita Eshke reflexionó sobre el largo camino recorrido. De ser una mujer considerada defectuosa y sin valor, vendida como propiedad, había pasado a ser Ishton Vita Eshke, mujer que renace del desierto, madre, curandera, maestra, puente entre mundos. Las cicatrices en su vientre, que una vez le habían parecido marcas de fracaso, ahora las veía como mapas de un camino necesario.
El dolor que había soportado, la humillación, el rechazo, habían sido el precio de su verdadero destino. Mientras observaba a Naiche enseñar a Tahatsa a tocar el tambor tradicional, mientras escuchaba a Lala Koleye recitar los nombres de plantas medicinales a Nalinje, mientras veía a Dasoda Haoji y Kileya preparar medicinas para el día siguiente, Ishton Vitaeshke sintió una plenitud que nunca había creído posible. El desierto me mató, susurró a las estrellas, para que pudiera renacer. En la distancia, un coyote aulló, su voz elevándose como una plegaria en la noche. Era el sonido del desierto, de la libertad, de la vida que había elegido y que la había elegido a ella. La historia de Ishton Vitaeshke se convertiría en leyenda, transmitida de generación en generación. La mujer mexicana que cruzó el desierto para encontrar su verdadero hogar. La curandera que unió tradiciones. La madre que creó familia donde solo había habido rechazo. Pero más allá de la leyenda estaba la mujer real, que cada día despertaba agradecida por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Que cada día elegía el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el prejuicio, la curación sobre la venganza. El sol se elevó sobre las montañas, iniciando un nuevo día. Ishton Vitaeshke, antes Esperanza Reyes, recogió su bolsa de medicinas y salió a continuar el trabajo que había encontrado en el corazón del desierto. Sanar, unir, construir puentes donde otros veían solo abismos. Y en cada persona que tocaba, en cada vida que mejoraba, en cada corazón que abría, dejaba una semilla de su propia historia. Un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos y hostiles, con suficiente valor y determinación, siempre era posible renacer.